3, 2. Hola, hola. 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 Ahora acaparé el micrófono. Estamos en Filosofía. A todos. Yo soy Claudia. Y yo soy Roxana. Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Claudia? Hoy vamos a hablar de un concepto que vimos mientras estábamos leyendo el periódico, que a mí me hizo mucha resonancia, que es el pensamiento de lo común, ¿no? Podríamos decir que es filosofía del pensamiento común o filosofía del sentido común. ¿Qué piensas de esto? Así como tú, yo tampoco lo tenía muy ubicado. La nota era del País, una entrevista. Es una entrevista que le hicieron a la filósofa catalana, Marina Garcés. Y bueno, ella habla sobre su nuevo libro, pero en el balazo, es decir, en la introducción del texto, ¿no? Los editores del País le pusieron que Marina Garcés es referente del pensamiento de lo común. Y más allá de que es muy interesante lo que habla Marina Garcés en esta entrevista sobre la amistad, que es un concepto muy, muy interesante lo que desarrolla, me llamó mucho la atención como tal el concepto, el pensamiento de lo común. ¿Qué podemos entender como el pensamiento de lo común? ¿Qué es? ¿Cómo lo podríamos asumir? ¿Qué piensas de esto, Rox? Creo que tiene que ver con toda una corriente donde varias nos hemos instalado y es cómo acercar la filosofía a lo común, a lo cotidiano, un poco la misma intención del podcast que cuando empezamos a hacer el podcast tú me decías, es que no se entiende nada, los filósofos no se les entiende nada, ¿por qué hablan de manera tan elevada, ajá, tan críptica, ¿no? Tan difícil de entender para uno? Sí. Y uno no es tonto. Somos personas listas los que andamos en el mundo. Sí, en general. En general, sí. Entonces, un poco esta corriente que viene desde mi perspectiva, desde el siglo XX, podría pensar que desde la escuela francesa, que ya en otros momentos hemos hablado de la escuela francesa, de mediados del siglo XX, de hecho, pues los episodios anteriores pues fue Foucault, pero también Derrida, también Jean-Luc Nancy, Etienne Balibar, no necesariamente toda la escuela francesa, pero sí Catherine Malabou, y esa escuela francesa que impacta mucho no solo en la parte occidental de Europa, sino también en América Latina. Entonces, en América Latina, en Argentina, también vemos ejercicios de gente que está haciendo como el pensamiento de lo común. Me viene ahorita a la mente colega Emmanuel Bisset de Argentina, que tiene este blog y este grupo de investigación, pero el blog se llama Arqueologías del Poder, si no mal me falla la memoria, que él con su grupo también está haciendo, que además es un muy buen lector de Derrida y la escuela francesa, también están haciendo estos acercamientos al pensamiento de lo común. Y Marina Garcés también es de esta corriente, que somos prácticamente contemporáneos. O sea, Marina Garcés tiene 51 años. 51 años. Yo creo que Manuel por ahí anda, nosotras ahí estamos, ¿no? Como que somos esta generación donde no nos convencen todas las narrativas, donde no nos convencen ciertas narrativas, sobre todo las narrativas de la gran erudición, como era antes, ¿no? Pensar la filosofía. Y quizá no nos convencen esas narrativas de la gran erudición porque, pues ya el ChatGPT, que si no te lo resuelve, te lo inventa y te hace todo un planteamiento ahí muy sofisticado no sé si le preguntaste al ChatGPT qué era el pensamiento de lo común. No le pregunté. Entonces, realmente desde que está Internet y Wikipedia, a mí me parece que la erudición por la erudición ya no tiene ninguna razón de ser. Creo que el pensamiento filosófico de finales del siglo XX y lo que llamamos de este siglo XXI tiene que ver con un pensamiento hipertextual. Esto que quiere decir un pensamiento muy, en el sentido como Deleuze lo dijo, ¿no? El rizomático, un pensamiento rizomático de raíces, donde las raíces se extienden, y esas raíces que se extienden aquí en la Ciudad de México vemos que las banquetas todas están levantadas por las raíces de los árboles. Entonces un poco creo que es ese pensamiento de lo común, o sea, tenemos que ver las raíces y cómo esas raíces se entretejen con las raíces de otros
de otros árboles y creo que ese es un poco el pensamiento de lo común. Me gusta mucho tu metáfora porque justamente una de las cosas que a mí más me impactaron cuando recién llegué a la Ciudad de México eran justamente estas raíces, las raíces de estos árboles enormes que hay aquí, que dan una sombra impresionante y que cubren edificios enteros, y las raíces son enormes, y me gusta esa relación de las raíces con el pavimento, con nosotros que vamos caminando, y cómo lo entretejes como si fuéramos justo un entretejido de saberes, Sí. ¿no? Como que yo diría que es ese también, si estamos buscando una definición, esas raíces que mencionas como un enlazado Sí. de los saberes de la vida, ¿no? Sí. De la vida cotidiana, de lo que nos rodea, ¿no? Pero ¿cómo aquí sería distinguir, Rox, entre lo que es el pensamiento común, el pensamiento? De lo común. Pues más bien diría yo, ahora que estamos inmersos en tanta desinformación que nos da, por ejemplo, el algoritmo, ¿cómo distinguir lo que es el pensamiento común del pensamiento dirigido, del pensamiento amañado, ¿sabes? Del pensamiento que nos da el algoritmo, que nos limita, que no nos abre, que no extiende esas raíces. Bueno, creo que eso ya lo comentamos en los episodios cuando hablábamos del pensamiento crítico, la inteligencia artificial y la creatividad. Y cómo distinguir eso está muy difícil. Yo es que reconozco... sabes que es una preocupación mía, al menos es una preocupación Sí. constante. ¿Cómo hacer para no caer o para distinguir? Ya no caer, sino distinguir como qué es importante, qué es útil, qué nos abona de lo que no, de lo que puede ser una falsa, un pensamiento, sí, dirigido, manipulado, ¿sabes? Uh-huh. Es como que en torno a eso va la inquietud. Así, que para quienes no se dedican a la investigación, creo que lo ideal sería dejar de usar tanto las redes y dejar como de creerle todo a las redes sociales, a TikTok. Digo, yo nomás ya tengo TikTok e Instagram, ya las demás ya las cerré desde hace más de un año, entonces tampoco sé cómo están funcionando. Pero uno sería que no fuera la fuente primera. Claro. Lo otro sería pues que los chats de WhatsApp, que afortunadamente yo no estoy en ninguno de esos, se dedicaran como a enviar mensajes de alerta, de noticias falsas, o sea, no difundir las noticias falsas. Claro, esa es una recomendación importante, ¿no? O sea, y que ya va más en torno de nuestro uso de usuarios de las redes, como nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Como usuarios. Sí. Pero en términos del pensamiento... Pues es que este pensamiento de lo común, que no es igual al pensamiento común, tiene que ver con cómo observas, cómo habitas el mundo, cómo observas el mundo, cómo... Por eso decía al principio, este pensamiento de lo común que es rizomático, que es tejer esas raíces y sacar esas raíces, o sea, uno tiene que tener esas raíces, sí. Metafóricamente, esas raíces que te anclan a la tierra, que te anclan a una realidad, que te anclan a ciertos, digamos, maneras de ver el mundo. Ese pensamiento rizomático es el que debe de prevalecer. Y un pensamiento de esas características pues se va adquiriendo, se va formando, se va desarrollando conforme pues la experiencia de vida, lo que aprendes a lo largo de tu vida, de los errores sobre todo, de los fracasos, de las aspiraciones que tienes, de las frustraciones, o sea, ese pensamiento de lo común se va adquiriendo, se va desarrollando conforme uno va avanzando en la vida, pero también conforme uno va leyendo, va viendo películas, va acercándose al arte, a ciertas expresiones artísticas en general o estéticas en general. Entonces, sí es todo el pensamiento de lo común es toda una construcción de ese pensamiento. No es un pensamiento común. Ahí, dinos la diferencia. El pensamiento común es el común denominador de todos los que habitamos el mundo, que podemos decir, claro, maldita sea, el cambio climático está acabando la Tierra. Ese es un pensamiento común, o sea, común
no necesariamente del sentido común, porque ya vemos que Trump, Milei no tienen ese sentido común, y ellos piensan que la Tierra no se está acabando por el cambio climático, es más que no se está acabando y que ellos van a durar toda la vida, 100 años, ¿no? Se creen ultrapoderosos, no indestructibles y demás. Entonces, en ellos no habitan ni siquiera el pensamiento común, pero tampoco el sentido común. En el común denominador de la gente de a pie, que estamos preocupados por lo que observamos en nuestro entorno, la inflación, la pobreza, la migración, el uso de las drogas, o estos acontecimientos tremendos que pasaron entre estas dos chicas, influencers, claro. Pues uno sí se asusta, dice qué le está pasando al mundo, porque ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está pero también dónde están, no, yo me pregunto dónde estaba la mamá de esa muchacha o los papás de esa muchacha. Voy a obviar el nombre para no hacerlo más, ¿dónde están los papás, no? Los papás, las mamás, en estas juventudes, adolescencias, Entonces, ahí es un pensamiento común, nos hacemos esas preguntas. Yo creo que varias nos hicimos esas preguntas. ¿Y dónde estaban los papás, las mamás? Sí. El pensamiento de lo común es precisamente hacernos las otras preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad? Sí. ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales? ¿Qué responsabilidad tienen las carencias afectivas? ¿Qué responsabilidad tienen el pensamiento del siglo XXI, que es un pensamiento de lo efímero, de lo inmediato, de la no frustración, entonces ahí en el pensamiento, ¿dónde están los amigos? O sea, ¿cuáles son, no? Que un poco regresando al texto del país, a la entrevista, ¿qué es la amistad para estas adolescencias? Pero ¿Qué también es la soledad? ¿Qué es la soledad? Pero también ¿qué es para nosotras ya de 51 años? Que es algo que también pues hemos hablado en otros momentos y creemos que uno de los grandes ausencias en la vida adulta es precisamente la amistad. O sea, si no hay una claridad en cómo pretendes, quieres ser amiga, eres amiga, pues la amistad se vuelve un poco un eufemismo de ciertas prácticas afectivas en nuestro cotidiano. Uh-huh. Entonces, el pensamiento de lo común, que es un poco lo que hace Marina en sus textos, pero que hacemos otros, incluso tú sigues a alguien, lees a alguien en el Reforma, el pensamiento de lo común es cómo traducimos eso, que parece muy complejo, que parecen unas categorías, unas verdades inamovibles, los grandes universales que han permeado el pensamiento filosófico de Occidente. ¿Cómo traducimos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo hacemos del cotidiano esos universales? La paz, la guerra, el amor, la amistad, la justicia, la verdad. O sea, ¿cómo los acercamos? ¿Cómo hacemos que tengan sentido nuestra propia experiencia, nuestra propia rutina, nuestro propio... muchas veces no los pensamos porque no los entendemos. Muchas veces no pensamos en qué es realmente la justicia, porque no entendemos qué es la justicia, el amor. O sea, ahora que fue el Día del Amor y la Amistad, pues sigue prevaleciendo esta idea del amor cortés, de comprar flores, del amor romántico, de los osos de peluche, de los chocolates, de las infidelidades de la gente con respecto a sus propios matrimonios. Creo que el negocio que más dinero gana el 14 de febrero son los moteles. Puede ser. Y los restaurantes. Y las tiendas de chocolates. Ajá, pero que el motel sea lo que más, ¿no? El 14 de febrero. ¿Eso lo viste en alguna parte? En alguna parte hace ya varios años había un estudio que uno de los negocios que su día era, a diferencia del Día de la Madre, que son los restaurantes. Ajá. Su día. Para el que se preparan los moteles. El 14 de febrero. Bueno, oye, también está bien. Imagínate una pareja con hijos y dice, ay, no, vámonos a un motel. O la secretaria y el jefe. O sea, no limites. No limites a la familia heteronormada el uso del pero tampoco lo quiero llevar al cliché del
del jefe y la secretaria, o de la jefa y el secretario. Ese es el pensamiento común. O sea, uno tiene ese sentido común que en estos días es su día, eso se festeja en esos pero no días. Necesariamente es uno u otro, ambos son Es que clichés. El 14 de febrero es un cliché como tal, o sea, ahí ya es el pensamiento de lo común. Afirmar que el 14 de febrero como tal es un cliché. No nos podemos pelear con los clichés, pero tampoco podemos con los clichés que normaliza la gente, porque realmente pues la gente tiene su corazoncito y cree que es importante. Y también nos funcionan, o sea, los clichés nos funcionan justamente para pensar, para preguntarnos, para reflexionar, o sea, nos funcionan para eso, no. A algunas personas sí, a otras personas no estoy muy segura. Bueno, pienso que en este tema del pensamiento de lo común, pensar en el cliché del 14 de febrero nos está sirviendo justamente para ahondar en el pensamiento de lo común, ¿no? Sí. Para llegar a este tipo de, no de conclusiones, pero sí de cuestionamientos de que, bueno, no me puedo quedar ahí, ¿no? No me puedo quedar en el cliché, ¿no? Tengo que ahondar más en eso. Ahondar en la amistad, ahondar en las relaciones personales, ahondar en los estereotipos, ¿no? O sea, en el éxito, en los logros, en la realización, en todo eso que nos han dicho que es lo que tiene que prevalecer, que es lo correcto, que es ir en la vida como debes de ir, ¿no? Entonces, nos sirve el cliché. Bueno, le gané un punto. Está bien. Por fin. Está bien. Muy bien. Es un puntito para mí. Está bien. Pues eso, el pensamiento de lo común tiene esa aspiración, ese objetivo, acercar el pensamiento filosófico, traducirlo, interpretarlo, traerlo hacia a nuestro presente, a nuestro cotidiano, que no esté alejado de nuestra realidad, que no pensemos que un pensamiento filosófico supera nuestra propia interpretación del mundo, sino que es parte, lo tenemos que incorporar a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y no, por ser un pensamiento de lo común, evidentemente no es un pensamiento fácil, no es un pensamiento sencillo, o sea, no es un pensamiento que se logre fácil, no es un pensamiento que se acerque, que nos podamos acercar de manera sencilla, que ya con leer un libro o una entrevista, ya eso va a ser suficiente para tener ese pensamiento de lo común. De hecho, es bastante complejo poder ahondar en ese pensamiento de lo común, porque eso implica que tienes un bagaje de muchísimas lecturas, de muchísimas lecturas filosóficas, de muchas tradiciones, de muchas escuelas de pensamiento, de que tú misma puedes hacer una traducción de un texto a otro texto, pero sobre todo porque tienes que establecer las relaciones. Por eso también decía al principio, es un hipertexto. Claro. Yo cuando empecé a usar los blogs, ya hace varios años, en 2007 creo que fue cuando abrí el primer blog, La Gallina Patuleca. Tenían poco, ¿no? Los blogs cuando lo empezaste a usar. Pues sí, tenían relativamente poco los blogs, o sea, estaban incipientes, aunque ya había muchos escritores que los estaban usando, sobre todo escritores alternativos, emergentes, que no estaban pudiendo ser publicados por las grandes editoriales. Encontraron en el blog un espacio para la autopublicación. Y a mí lo que me sorprendía mucho del blog, a diferencia en general de lo que pasaba con internet, es que en el blog tú podías poner links a otras páginas y entonces podías ir escribiendo en tu blog y había una referencia a otra página y entonces ponías el link a ese otro, a ese contexto o esa imagen o esa otra publicación o ese otro texto, claro, un video, o sea, ya se abrían las posibilidades, eran infinitas. Sí, exacto. Entonces cuando yo
evidencié eso en mi escritura en el blog, dije, claro, es que yo así pienso, o sea, yo pienso como en hipertexto, voy abriendo ventanas de esto me va a llevar a esto otro, esto me va a llevar a esto otro, esto me va a llevar a esto otro. Y es una ventana que nunca se cierra, o sea, Claro. ese hipertexto nunca se cierra. Entonces creo que el pensamiento de lo común es mucho de ese hipertexto. Claro. Nunca cerrar las ventanas, siempre dejar abierta la posibilidad a poder abrir más ventanas. Y cuando digo abrir más ventanas, es abrirte a otras formas de estar en el mundo, abrirte a otras formas de tradiciones, abrirte a otras formas de lenguas, de costumbres, de saberes, incluso de otro tipo de pensamientos, obviando, que diga, sin obviar lo que ya hemos comentado antes, y sobre todo en el episodio anterior, pues que esas ventanas se abren sin juicio, o sea, aplicando la époye tal cual de Husserl, poner en suspensión el juicio, esa es la époye, poner en suspensión el juicio, un hipertexto, un pensamiento de lo común, un pensamiento rizomático funciona siempre y cuando no queramos ver a través de esa ventana con nuestros prejuicios. Claro. Si queremos ver a través de esa ventana con nuestros prejuicios, pues no sirve de nada un pensamiento de lo común, eso más bien sería un pensamiento común. Tenemos que hacer esa transición del pensamiento común al pensamiento de lo común, y creo que el punto medular es no acercarnos a las otras realidades con prejuicio. Exacto. Sí, creo que has dado en el clavo. Es como no emitir juicios, que es el prejuicio, es el emitir juicios previos antes de, ¿verdad? Antes de conocer otras realidades, otras experiencias, otras interpretaciones del mundo, ¿no? Como que ese es el punto clave. Como en general, en la vida, ese es el punto, pero creo que eso es lo más difícil de soltar. Creo que todos estamos atravesados por eso, sobre todo cuando los acontecimientos, volviendo al caso de estas dos influencers, son tan dramáticos, tan trágicos, tan que te quitan el suspiro, ¿no? Porque dices, ¿qué pasó ahí? Entonces, para tratar de entender lo primero que hacemos, para tratar de entender esas dinámicas, lo primero que hacemos, o el otro caso también súper trágico del chico que dejó en una bolsa de plástico a su bebé recién nacido, o sea, es que ¿qué haces con eso? O sea, lo primero y lo entiendo de alguna forma, lo primero para cuidar tus emociones, tus sentimientos, tu propia psique, es hacer uso de lo que conoces, de lo que tienes a la mano, y lo que tienes a la mano son tus prejuicios. Entonces, eso sería un pensamiento, miedos. Y tus miedos. Esa sería una reacción del pensamiento común. Sí, claro. Si es un pensamiento de lo común, antes de hacer cualquier juicio, pues es hacer las preguntas, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué llevó a estos claro. jovencitos a hacer eso? ¿Qué estaban pasando? ¿Cuál era la presión que estaban teniendo estas personas? ¿Cómo están interpretando el mundo? Sí. ¿Cómo están interpretando la realidad que los rodea? ¿No? ¿Qué acompañamiento les hace falta? Claro. ¿Qué herramientas no tienen a la mano para poder encontrar otros caminos? ¿No? Que deciden tomar esos caminos, ¿no? Y piensan que es el único camino a tomar, ¿no? O sea, ¿qué otras ventanas no están abriendo, ¿no? Para caer también en esta metáfora que señalas de la hipertextualidad, ¿no? Que otras raíces no están encontrando, ¿no? Porque finalmente es eso. Se trata de abrir caminos, de abrir otras ventanas que te permitan interpretar mejor la realidad que te llega, la que tú observas, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, creo que un pensamiento de lo común sería... Un pensamiento común sería ser intolerante ante estos acontecimientos. Claro. Eso es un pensamiento común. Eres intolerante cuando haces juicios. Y emites justo eso. Un pensamiento de lo común sería... No, ya saben que a mí la palabra o el concepto de empatía no me convence, no me convence del todo. Pero sería un símil de la empatía. Un pensamiento de lo común sería el símil de, a ver, ¿qué le pasó? Claro. ¿Qué le pasó a este muchacho o a esta muchacha para llegar a eso? ¿Qué vivió? ¿Cuáles son sus violencias? Y ya no es qué puedo yo hacer para ayudar a esa familia, o ¿no?
bueno, no, claro, uno puede hacer, no revictimizando, claro, y no compartiendo, haciendo viral esas imágenes. Eso sí lo puede hacer cualquiera. Sí. Eso es responsabilidad, ¿no? Sí, eso es responsabilidad, sí. incluso afectiva en redes sociales. Pero creo que también estos casos, desafortunada y afortunadamente, hacen que muchas de esas familias o muchas familias se vean reflejadas ahí. Sí. Y que muchas familias te metan freno de mano y digan, a ver, ¿qué estoy yo haciendo con mis adolescentes? Sí. Creo que desafortunadamente, pues eso sí, es la magnitud de esas tragedias es tan dramática, sí, que creo que muchas familias que tienen adolescentes sí meten freno de mano y empiezan como a tratar de acompañar a sus adolescentes, y eso creo que ya es pensamiento de lo común. O sea, uno piensa, no quiero verme en una situación así, ni quiero mucho menos que mis hijos, hijas, se enfrenten a una situación así, que no confíen. Y eso aplica en general para toda la vida. O sea, eso aplica en general para toda la vida, para todas las edades, para la edad adulta. Aplica esa misma emoción, ese mismo sentimiento, ese mismo afecto, aplica para las personas que están en tránsito por el país. O sea, esa misma emoción que nos generan estos casos de estos adolescentes, la tendremos que poder irradiar hacia otros casos. Claro. Hacia otros casos que su situación, sus precariedades afectivas tampoco están ahí. Y bueno, eso ya sería un pensamiento de lo común a partir de lo que dice Derrida, hospitalidad incondicional. La hospitalidad incondicional es precisamente dar mi tiempo, dar mi conocimiento, darme a mí sin esperar nada a cambio. Dar mi apertura de pensamiento. Ya con eso sería, ya estaríamos del otro lado. Sin caer justo en el juicio, ¿no? Es como que, a ver, llegar con la ventana abierta. De que, a ver, no voy a trivializar ni a prejuzgar, ¿no? No, simplemente esto es así. A ver, ¿qué puedo aprender, no? Yo también de ese otro ser que está frente a mí, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esas raíces, de los perritos, de los animales que me rodean, ¿no? De los animales no humanos, ¿no? Y de los animales humanos que me rodean a mí también, animal humano. Claro, el pensamiento exacto, ahora sí diste en el clavo. El pensamiento de lo común es observar las otras animalidades no racionales o racionalizadas y alegrarte por esas, ¿no? Cómo te recibe de contento un perro cuando llegas a la casa, cómo te cuida un perro, cómo no te pierde la mirada. O sea, buscar esas otras maneras de afectar y ser afectado en otras animalidades. O en otros seres, cómo baja el agua del río, cómo se escucha el viento en la montaña. O sea, sí es momento de tocar esas otras sensibilidades, porque definitivamente la ausencia de sensibilidad vía la mediatización y el uso de las redes sociales está acabando, el abuso está acabando con una hospitalidad incondicional. No se trata de ser buenas o malas personas, eso no existe. Nadie es bueno por naturaleza ni malo por naturaleza. Eso no existe, es una construcción sociocultural, económica y tal. Pero lo que sí podemos ahondar, caminar, es justamente en esa hospitalidad incondicional, en esta, como tú bien lo dijiste, apertura hacia abrir otras ventanas sin prejuicios. Perfecto, pues creo que ya tocamos el tema. Creo que algo más que quieras agregar. Pues no, en realidad es mucho trabajo por delante y es un trabajo sin condición. Es porque uno quiere estar feliz y ser feliz. Sí, claro, y uno quiere aprender justamente porque queremos aprender de esas aperturas, ¿no? De tener una mente abierta. ¿No? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Filosofía a Torrox.